hay una especie de contagio. Y más cuando es alguien famoso o cuando es como aplaudido en el entorno, hay el efecto, se llama el efecto Werther o Werther, por este personaje de la obra de Goethe. Se repiten. Hay datos, ¿verdad? Hay datos ahí. Cuando murió Marilyn Monroe se aumentaron como un 12% los suicidios. Cuando murió el cantante de Nirvana, no me acuerdo cómo se llama, también se ocurrieron aumentos. Y así sucede, ¿verdad? De una manera muy extraña, muy extraña. La ciudad donde vivo es de las ciudades que tiene más alto índice en el país. La ciudad de Saltillo. Así que vivimos rodeados en medio de eso. Muy bien, había algunas preguntas y estaba Marcos, que había levantado la mano con anticipación. Sí, hola, buenas noches. Iba a comentar, he estado escuchando todos estos días acerca de lo que son los cambios de generaciones, que tienen nombre, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación que le llaman los millennials, que es a partir del año 85 hasta el 2000 y algo. Antes de esa generación tiene otro nombre, no me acuerdo, y se habla mucho de la forma que cada generación tiene la forma de ver la vida, tiene una forma de ver las metas, tiene muchas características, virtudes y defectos también. Y bueno, y uno de los defectos de esta generación mía, de los millennials, más ahora, es el tema de la ansiedad y de la falta de paciencia, ¿no? Todo rápido. Yo todavía nací sin internet, pero hoy en día los que nacen ya con internet de alta velocidad, como ahora, con muchas cosas rápidas así, y bueno, tienen todo ya, y bueno, al no tener todo ya, todo pronto, la forma de ver su vida es igual. Al no obtener metas, al no ver, hay cosas que son procesos lentos en la vida, económicos, proyectos, y bueno, es una preocupación que hay ahora por el tema suicidio también, porque es lo que está pasando, y bueno, es algo que tenemos que estar como atentos. Bueno, yo con mis hijos estoy viendo a ver cómo puedo, no sé si revertir esto, pero a ver cómo lo enfrento, ¿no? Porque mis hijos ya nacieron ya en esta, es una lucha con el internet, con el teléfono, los juegos, y bueno, es como una preocupación para mí latente, muy latente ahora. Eso quería comentar nada más. Sí, sí, esta generación actual, que los que están haciendo se les llaman los snowflakes, copos de nieve, pues se derriten, se pasan muy rápido, son muy frágiles. Y no hay tolerancia a la frustración, pero durar a la familia, ¿verdad? A los chicos. Antes había levantado la mano a Abieser y luego Marisa, y nada más estas preguntas para ir al otro tema. Bueno, complementando la parte que dijo Marcos, yo sería, tengo 18, así que no sé en qué categoría entro, creo que estoy entre medio de la nueva generación de los copos de nieve y la de Marcos. Pero bueno, es cierto el suicidio. Z. No sé, creo que no es un tema de ahora porque, bueno, yo en algún momento lo habré pensado como cualquier joven de mi edad, porque es algo que está muy ahora, es como pasa muy seguido. Ajá, ok. Pues esperamos que no sean nunca pensamientos que se afiancen, ¿verdad? Que se afirmen, sino que sean elaborados con la esperanza, ¿verdad? Hay que fomentar el gozo, el contentamiento, la gratuidad de las bendiciones de Dios. Marisa, por favor. Hola, buenas noches. Pastor, voy a sacar todos los espejos acá de mi casa.
porque me entró a preocupar ahora. Dice, usted decía, que cuando llegamos a una cierta edad, por ahí nos queremos quitar la vida porque estamos quedando viejos, arrugados. No, la pregunta era el tema, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que están en esa situación? Porque hoy por hoy acá en Misiones se ha escuchado muchísimos adolescentes que se han quitado la vida. Bueno, usted ya dijo por ahí una parte, por ejemplo, de que hay padres que son abusivos, ¿no? Eh, pero póngale una familia normal, digamos, dentro de todo, que el chico se aísla, ¿cuáles serían los síntomas que presentan para uno tenerlos en cuenta? Sí, eso, cuando no tienen amigos, cuando están, siempre optan por estar solos, la familia debe detectar eso e integrarlo, ¿verdad? Acercarse, fomentar el estar juntos, hacer cosas juntos en la familia. Hoy es un problema, no solamente la nueva generación, sino también la nuestra, que algunos de nosotros ya estamos ahí con el celular día y noche. Se estima que prendemos el celular alrededor de 150 veces al día. 150 veces al día prendemos el celular para ver qué hay de nuevo, qué me llegó, qué ocurrió, sonó, llegó un mensaje, entró un correo, esto, lo otro, aquello, y estamos dejando de lado las relaciones familiares, las relaciones de persona a persona, y eso hay que luchar en contra del celular. No hay que estar tan abocados a vidas irreales como es la vida de las redes. Hay que tratar de construir estas relaciones sociales. Y también hay que enseñar a los hijos a que sobrelleven las frustraciones. Entienden que hay cosas que no van a lograr, hay cosas que no van a tener y tienen que vivir con eso. Hay cosas que no van a poder hacer y está bien, los amamos, son importantes. O hay cosas en las que se pueden llegar a equivocar, está bien, y a lo mejor les vamos a reprender, pero los vamos a seguir amando. Hay que ellos sepan, bueno, que cuentan con nosotros y tenemos que fomentar también, en el caso de la vida de la iglesia, el compañerismo entre sus iguales, porque hay cosas que los jóvenes no nos van a decir a los padres, pero lo pueden decir con otros, se acompañan con otros, se sostienen con otros y son redes de contención, y fomentar la parte positiva, ver cuando están ocurriendo cosas negativas, ser muy realistas cuando se hacen cortes, cuando son casos de bulimia, anorexia, están llamando la atención, están diciendo, hey, aquí estoy, necesito, ¿verdad? Alguien que me mire. Muy importante mirar si ha cambiado su conducta, si ver con quién también se juntan, porque eso también les va a influir un estilo de vida, un modo de ver las cosas. Así que estas serían algunas cuestiones, ¿verdad?, para atender. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hacerlo muy rápidamente porque solo voy a tener 20 minutos para hacerlo y es el tema de la pobreza. Lo vamos a abordar como tema teológico, como tema ético. No hay oportunidad para ampliarlo muy a fondo, pero vamos a mirar las cuestiones elementales, las cuestiones básicas. Le voy a pedir a mi hermano Abraham que me dé la posibilidad de compartir pantalla para presentar el tema sobre pobreza. Un segundo. Y vamos a considerar las cuestiones éticas en el tema de pobreza. ¿Qué tan grave es este tema y por qué es necesario tener una postura ética? El Banco Mundial define la pobreza absoluta como la condición de vida caracterizada por desnutrición, analfabetismo, enfermedad, sordidez del medio ambiente, es decir, pues muchas veces no hay letrinas, no hay drenaje, gente que vive
en medio de los basurales, gente que vive en contextos muy, muy sucios, un alto nivel de mortalidad infantil, una baja expectativa de vida, y esto no corresponde a un sentido de dignidad humana, ¿no? Es lo que se define como pobreza absoluta. Vivimos en un mundo con contrastes sociales. Las clases sociales están muy marcadas por la desigualdad. Hay una población, una quinta parte de la población carece de los bienes básicos, ¿verdad?, para la subsistencia, mientras una quinta parte disfruta de 4/5 partes de la riqueza. Escuchaba no hace mucho acerca de cómo es que alrededor de 60 familias en el mundo son propietarios del 60%, algo así, no, 40% de la riqueza del mundo. Es decir, de todo el dinero que hay en el mundo lo poseen unas cuantas familias. Y esto es algo que ha creado las estructuras tan desiguales o que fomenta la desigualdad. La pobreza extrema es degradante, rebaja a los seres humanos al nivel de animales, y también la idea de que Dios hizo a los ricos para que ellos les den trabajo a los pobres no es bíblica. Consideramos los postulados bíblicos sobre la pobreza y los pobres. Analizando el vocabulario hebreo y griego sobre la pobreza, lo mismo que haciendo el estudio de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, muestran que los pobres son principalmente una categoría a los cuales se les define así por su condición material y su condición social concreta. Porque tiene que ver con la carencia de recursos y tiene que ver con la ubicación en su entorno social. Los pobres no son simplemente los que no tienen, sino son los que están imposibilitados de tener y de ser. Son no solamente quienes carecen de recursos, sino que también carecen de posibilidades. Pues muchas veces nosotros llegamos a afirmar, la gente es pobre porque quiere. Puede ser que haya casos así. El problema es, ¿y por qué no quiere? Hay mucha gente que ha crecido con limitaciones mentales, con limitaciones de voluntad, mucha gente que creció con un concepto de sí bastante maltratado y entonces no tiene desarrollo, no tiene seguridad, confianza en sí mismo para enfrentar proyectos, no es capaz de ver las oportunidades, porque la pobreza también significa limitaciones de mirar las alternativas. Los pobres, bíblicamente, son los humillados, los reducidos a la impotencia, los condenados a mendigar, los rechazados de la sociedad, los marginados, los que no tienen posibilidades de realización como seres humanos. Son a todos aquellos que viven en el límite, en el margen de la sociedad, son los que carecen de oportunidades, los que carecen de alternativas para salir adelante. Algunos de ellos solo subsisten o viven durante un corto periodo de tiempo. Y aquí entra mucha gente. La pobreza bíblica no es de modo alguno una situación, de hecho, que se reduzca o que se plantee en términos de una ley de la naturaleza o una voluntad del creador, sino que es el resultado de la violencia y de la injusticia. La pobreza no se remite a una decisión de Dios como para que diga, este va a ser pobre, este va a ser rico. No es tampoco una ley de la naturaleza. Se ha de entender la pobreza como un resultado de las relaciones, un resultado donde hay un contexto de violencia y de injusticia. En Israel, la pobreza es sentida como un escándalo intolerable porque Yahvé había dado a su pueblo una tierra buena, dotada de riqueza,
para que no hubiese pobres entre ellos. Pero la pobreza llegó y esto fue algo a lo que Dios le provocó dolor y le provocó enojo en contra de los que abusaron. Baste leer los textos de Amós, textos de Miqueas, textos de Zacarías, de Malaquías, cómo es que los fuertes provocan el dolor de los débiles, y esto acarrea un estado de injusticia. Los textos bíblicos admiten que a veces la pobreza se puede deber al pecado, ya sea a la pereza, al derroche, a la glotonería, y eso está en los textos de la sabiduría, de Proverbios, por ejemplo, y en otros más. Y sí, existe eso, ¿verdad? Pero nunca será la única razón, no será el único motivo. Habrá otras situaciones que pueden llevar a esta condición. Esta realidad se cumple en ciertos casos, no obstante, en general, los autores del Antiguo Testamento consideran la pobreza un mal social involuntario que debe ser abolido, no tolerado, y nosotros vemos a los profetas defendiendo a los pobres, defendiendo a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, y son personas que deben ser socorridas. Por lo tanto, los pobres no se les considera en primer lugar como pecadores, sino como víctimas del pecado, víctimas del abuso, víctimas del maltrato. La preocupación de Dios por los pobres es tan fuerte que Él no solamente está a favor de su causa, sino que se identifica con ellos. Dice Proverbios, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, refiriéndose a Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a Dios. Otro texto, los que oprimen a los pobres están empobrecidos. O serán empobrecidos. Los que permanecen sordos delante del clamor de los pobres no encuentran respuesta a sus propios clamores. Otro texto, mientras que los que tienen piedad de los pobres prosperan y se tornan felices. Proverbios 14:21. Así, estos son criterios que hay en los libros de sabiduría sobre la pobreza o sobre los pobres. En el caso del Nuevo Testamento, Jesús heredó la riqueza de este legado del Antiguo Testamento acerca del cuidado de los pobres y lo lleva a la práctica. Era amigo de los necesitados. Nosotros vemos a Jesús relacionándose muy cercanamente con los necesitados. Eran su grupo, ¿verdad? Era el entorno en el cual se movía, donde estaban los leprosos, los marginados socialmente, tantos desamparados de la tierra. Estaban entre ellos los discapacitados, como cojos, como ciegos. Jesús se acerca a ellos y los trata con mucha benevolencia. La pobreza aprisiona el espíritu, roba el alma, se diría en otra expresión. Aprisiona el espíritu, genera relaciones humanas enfermas y desperdicia el talento otorgado por Dios. Dios defiende a los pobres, los rescata de la miseria y lo transforma de mendigos en príncipes, dice los Salmos. Los pobres son aquellos a quienes la llegada del reino significa buenas noticias. Esto está expresado en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la declaración sobre pobreza dice así. Esta se tiene como algo que está en estudio, no está aprobado todavía y tampoco está incluido ya en agenda, pero este es un planteamiento para que sea adoptado. La Iglesia de Dios Séptimo Día considera que la pobreza involuntaria es una ofensa a Dios y debemos condenarla denunciando sus raíces personales y sociales, promoviendo la transformación de la sociedad a una vida digna para todos. ¿Okay? Se habla de pobreza involuntaria porque alguien por voluntad puede hacerse pobre teniendo una vida sencilla y es su elección. Pero la pobreza involuntaria es una ofensa a Dios y deberíamos condenarla, denunciar las raíces,
y promover transformación para conseguir una vida digna para todos. Implica estos aspectos. Las buenas nuevas del reino a los materialmente pobres, acogerlos en el seno de la comunidad y compartir sus luchas. ¿Sí? Conozco iglesias en las cuales han buscado que las familias de la iglesia tengan los recursos para una vida aceptable, una vida digna. Por ejemplo, conozco un lugar en donde un núcleo de familias aprendió a trabajar con abejas. Tienen ahora ya como 2,000 cajones de abejas. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? 2,000 cajones de abejas. Y dieron trabajo a muchos miembros de la iglesia y han ido capacitándolos para que también pues vayan teniendo cada vez mejor nivel de vida. Es una iglesia que está en la montaña y hay zonas de esa montaña donde se cultiva la amapola, de la cual hacen la heroína. Y un día les regresaron la miel porque tenía alto índice de alcaloides, ¿no? Pero lo interesante es la parte positiva, ¿verdad? Aprender un trabajo y desarrollar para que otros sean favorecidos. Creo que en todos los contextos podemos tener este espíritu. La iglesia como comunidad que ha sido llamada a encarnar los ideales del reino de Dios debería dar testimonio de la paradoja bíblica de las pobrezas, oponiéndose a una, la material, y estimulando a la otra, que es la espiritual. Debemos aborrecer en este contexto la injusticia y amar la humildad. La Biblia afirma el derecho del cristiano a la propiedad y la naturaleza voluntaria de la donación cristiana. Nuestra confianza descansa en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No se trata aquí de ser todos miserables y decir solo los miserables son verdaderos cristianos. No se está afirmando eso. Si alguien tiene bendición de Dios, de abundancia, de prosperidad, nos alegramos con eso. Siempre y cuando mantenga su corazón humilde, esto no será fuente de tentación. Y hay que aprender a ser compartidos. A la luz de las verdades bíblicas y de la carencia que sufren millones de personas en la actualidad, no podemos seguir buscando una buena vida de lujo desmedido y quedarnos con la conciencia tranquila. No puede ser un espíritu cristiano querer vivir en una casa como la de Bill Gates. No puede ser un espíritu cristiano querer tener tanto dinero como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, para comprarnos una montaña y mandar a hacernos ahí un búnker. No se trata de querer eso. Creo que nuestro querer debe acomodarse a lo que la Biblia nos enseña. Aprender a cultivar la generosidad y tener contentamiento. Proponernos adoptar un estilo de vida sencillo. Bueno, esto sería el planteamiento. Lo demás tiene que ver con cuáles serían los compromisos de un estilo de vida sencillo y estarían señalados aquí en esto. Voy a cerrar aquí la presentación. Ustedes pueden ver el resto de la presentación en la diapositiva para que tengan un complemento de la clase. Pero este es básicamente el postulado, el planteamiento ético sobre la pobreza. Voy a dejar de compartir la presentación y tendremos 5 minutos. Si hay alguna pregunta, yo debo cerrar un poco antes de las 6 por una reunión que tengo a las 6 en punto. Entonces, si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer sobre este tema, por favor, con todo gusto, tenemos estos 5 minutos. ¿Alguna pregunta, comentario? Una pregunta.
Hermana Pastor. Doris. Sí. Una preguntita sobre el versículo dice, los pobres siempre los tendréis con ustedes. Sí, los pobres siempre los tendréis. Yo creo que ese pasaje lo podemos tomar en el sentido de que Jesús entendía, pues, alguien está ahí por ahí un micrófono está haciendo ruido, hermana Betty. Sí, ahí cierro, pastor. Y gracias, muy amable. Yo creo que Jesús con ese pasaje estaba hablándonos acerca de algo descriptivo, mas no de una voluntad de Dios. Estaba hablando de algo descriptivo, señalando que en una sociedad injusta, en una sociedad movida por la avaricia, en una sociedad en donde lo que imperan son el egoísmo y la ambición desmedida, pues era una sociedad que siempre iba a estar produciendo pobres. Por lo tanto, en esos términos, siempre iba a haber motivo de preocupación por estos marginales. Así como Jesús se preocupó por ellos, ahora era un momento ahí de definición, tenía que ver con el acto de honrarle a Jesús como un sacerdote, sacerdote por todos nosotros. En ese momento, él dejó ser ungido, señalando que habría la oportunidad futura de apoyar, de bendecir a los pobres en el contexto social. Creo que esto sería el sentido del pasaje, no tanto en un señalamiento de que es una voluntad de Dios o un deseo de Dios que siempre haya pobres, ¿verdad? Que siempre exista gente, sobre todo en la pobreza extrema, que luego son los casos más dramáticos. Yo he conocido casos de personas que mueren porque no tienen para una medicina que costaría $2, $3 o no tuvieron para llevar al médico a un enfermo, ¿verdad? Conocí a alguien que murió por diarrea porque no tuvieron cómo curarle, le dieron los remedios caseros. Una niña de 6 años murió, ¿verdad? Porque se vació su cuerpo y no tuvieron para atenderle, ¿verdad? Son casos en donde uno dice, bueno, yo no creo que sea la voluntad de Dios que mueran personas así por causa de la pobreza. Pero la pobreza, que es ignorancia, que es falta de recursos, que es también limitación de idea de qué hacer, y creería que siempre tendremos la oportunidad para ser solidarios y expresar el amor cristiano con los menos favorecidos de nuestro entorno social. Dos minutos más, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ok. Bueno, me parece que no hay preguntas. Pues muchas gracias por su atención. Deseo que vayamos a las últimas sesiones en la siguiente semana con mucho anhelo de seguir aprendiendo, seguir creciendo y entendiendo que no todas las decisiones éticas son fáciles, son sencillas. No hay un sí o no absoluto. Muchas veces son un sí dependiendo de un sí, solo sí, o un no, pero tal vez sí. Entonces, hay muchas situaciones ahí así en donde nosotros tenemos que comprender toda la serie de variantes, circunstancias que pueden llegar a presentarse. Que Dios nos ayude para ser sabios y tener los elementos, los recursos, para hacer justo juicio en donde corresponda con la problemática que nos toque vivir. Así que veremos primeramente Dios las últimas sesiones la siguiente semana y
trataremos de dar respuesta a algunas de las condiciones más problemáticas que vivimos en estos últimos tiempos. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, gracias por la disposición que han mostrado. Dios les bendiga y sigan estudiando.